Saludos mis maníacos de Elfur, de acuerdo a las votaciones anteriores, hoy traigo la guía de Profit Test. Como siempre dejaré en la descripción y comentarios otro formulario nuevo para que voten por la siguiente clase de la que haré la guía. Aclaración, estas guías son para el principio y a mediados del juego con nivel de resonancia entre 0 y 300, no para el endgame. Y las hago yo solo y en base a lo que leo en las habilidades y testando el personaje, más la experiencia que tenga sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: Profit Test es una clase de soporte, pero que también puede hacer daño, ya que sus buffos consisten en spamear combos de habilidades que hacen daño. Es por eso que puede hacer daño aparte de bufear, convirtiéndola en Synergy Dealer. Puntos especiales: los de Rena son la energía de la naturaleza y en teoría funciona igual para todas sus clases. Otorga estos efectos que podéis ver si movéis el ratón aquí, que aumentan según nuestra cantidad de energía de la naturaleza, que son 5 puntos como máximo, y se cargan con cada 3 impactos de combo. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 15. Además de estos dos efectos, tenemos el primer bufo de la mecánica lingüística de la PR, que consiste en hacer distintos combos de habilidades para otorgar distintos buffos al equipo. Pues bien, el primero de nivel 15 se activa al usar una skill de tenacidad y después otra de fuerza, dando 50% de CDA al equipo por 8 segundos. Por desgracia será nerfeado a un 20% en unos 2 meses, que sería en mayo de 2025. Pasiva de nivel 35. Al usar una habilidad de fuerza y después una de trascendencia, aumenta tu daño de habilidades especiales activas en 15% por 20 segundos y después todo el equipo recibe más 15% de ataque mágico por 30 segundos. Esto será nerfeado a un 10% en unos 7 meses, octubre de 2025. Segunda pasiva del nivel 60, nuevo tipo de bufo que será la tecla V, activable cada 5 segundos para cambiar el bufo si no te gusta el que ha salido, ya que efectivamente otorga un bufo aleatorio de los que están aquí, siempre y cuando los aliados cumplan las condiciones de cada efecto. Cuando un aliado usa una Master Skill, se suma el ataque mágico en 1% para todos, acumulable hasta 10 veces. Cuando alguien use habilidades especiales activas, se le regenera el 10% del mana máximo. Cuando alguien use habilidades activas, se le suma a él más 1% de Speed Action, y este es acumulable hasta 10 veces. Una persona usa 5, pues recibe 5%. Otra persona usa 10, pues recibe 10%, así de simple. También tenemos más 2,5% de daño contra jefes para todos cada vez que un aliado usa una hiper habilidad, acumulable 4 veces. Cuando alguien activa el Awakening, recibe un aumento de la defensa híbrida en 1%, máximo 10 acumulaciones. Último efecto: con el Awakening activado, aumenta el mana máximo en 40. Por último y no menos importante, gracias a la primera pasiva del 99, se activarán 2 efectos de estos en vez de uno, y al pulsar la tecla V, se cambiarán los 2 efectos por otros 2. Pasiva del nivel 70. Al activar efectos de lingüística se otorga a los aliados 2% de daño contra todos los tipos de jefes y otros 2% de daño contra enemigos que no sean jefes, ambos efectos acumulables 5 veces. Pasiva del nivel 90. Al usar una habilidad de trascendencia y luego otra de fuerza, se eliminan los debuffos del equipo y todos reciben 15% de defensa híbrida por 30 segundos. Segunda pasiva de nivel 99. 3 nuevos combos de lingüística. Al usar una skill de tenacidad después de otra de tenacidad, reduce un 25% de defensa mágica a los enemigos dentro de un determinado alcance y aumentará el daño de tus habilidades de tenacidad en 20%. Ambos efectos durarán 30 segundos. En unos 7 meses también se nerfeará esto, pasando de 25% a 20% de reducción de defensa mágica. Cantar recio. Al usar una skill de fuerza después de otra de fuerza, reduce un 15% de daño recibido de los jefes para todos los aliados, y aumentará también un 20% de daño de tus habilidades de fuerza. Estos efectos durarán 30 segundos. Cantar trascendente. Al usar una skill de trascendencia después de otra de trascendencia, se otorgará un escudo de 10% de vida máxima y más 10% de daño para todo el equipo. También aumentará un 20% de daño para tus skills de trascendencia. Todo esto dura 30 segundos. Buffos y debuffos para el equipo. Skill de nivel 25. Se activa uno de estos efectos para todos los aliados dentro del área de la habilidad. 1. Regeneración de 50 puntos de mana. 2. Regeneración del 20% de los puntos especiales.
y 3 los efectos anteriores al mismo tiempo. Segunda skill del 45, Armonía, que retira continuamente los debuffos de los aliados. Después tenemos la skill del 50 que confunde a los enemigos. La skill del 55 que hiere a los enemigos, Hemorragia, pero con la mod otorga más 10% de velocidad de ataque a los aliados dentro del campo. Skill de nivel 70 que congela a los enemigos por más de 3 segundos. La skill de nivel 80 que reduce la velocidad de ataque de los enemigos en 3% durante 2 segundos y con 3 acumulaciones también aturdirá al enemigo 2 segundos. Skill del 90 que otorga 5 segundos de super armor a los aliados dentro del rango de la skill. Autobuffos, la primera pasiva del 60 y 90 que te dan estos efectos con el Awakening activado. Y al activar efectos de lingüística recibes más 15% de daño crítico por 20 segundos. También tenemos los efectos de lingüística de la segunda pasiva del 99. La Prophetess destaca en daño de las habilidades de trascendencia. Su skill más fuerte es la nivel 95, corriente emocional, que por cierto en unos 8 meses le subirán la velocidad de ejecución y te podrás morir más pronto tras usarla. Después tenemos estas dos del nivel 35. Estas skills hacen mucho daño, especialmente contra jefes grandes y largos. También tenemos la skill de nivel 10. La Master Skill 4 también se ve interesante. El mejor momento de usarla sería cuando el enemigo se va a reincorporar a la batalla. Mejores skills de limpieza. El indiscutible golpe del Fénix. Después tenemos otras buenas como Recital, Cháchara, Expansión y Tormenta Espiritual, aunque a estos 3 últimos les falta algo de daño, por lo que destacan más contra monstruos débiles. También hay más que son buenas como Corriente Emocional contra grupos de monstruos fuertes y Dalsegno para una columna de monstruos. Skills para one-shotear, Golpe del Fénix y a lo mejor el primer golpe de la Master Skill 4 y la segunda hiper habilidad, aunque yo diría que les falta daño a todas. ¿Cómo se juega con la Prophetess? Como dije anteriormente, la Prophetess es Synergy Dealer. Lo primero sí o sí, siempre estar spameando la tecla V hasta obtener el mejor efecto, que es ataque mágico más 1% por cada Master Skill cada tu equipo. Eso si juegas en un equipo mágico, claro. Después el segundo efecto da igual, aunque si sale daño contra jefes, mana extra o velocidad de ataque estaría mejor. Aquí cuando sale el efecto se suele avisar en el chat al equipo para que hagan las Master Skills. Igualmente les va a aparecer este texto a todos, aunque casi nadie se para a leerlo, especialmente Raid, por eso se avisa. Lo otro indispensable es activar los efectos de lingüística que necesite el equipo y rápido. Como siempre lo prioritario sería aumento de ataque mágico para todo el equipo y si los DPS son mágicos, claro. Después yo diría que aceleración del cooldown y cantar trascendente para dar escudo y daño más 10% al equipo. El resto de efectos de lingüística las puedes activar cuando el equipo lo necesite. Importante renovar cada 30 segundos, ya que eso es lo que duran todos menos la de aceleración de cooldown que dura 8 segundos. Después muy importante aprenderte el icono del bufo de los 3 efectos de lingüística que mencioné ahora como mínimo, si vas a jugar en serio. Esto es claramente para ver cuántos segundos le queda a cada uno sin tener que mover el ratón para ver cuáles son. Por cierto, en este pergamino se muestra las categorías de habilidades que estás usando por si te pierdes. Lo ideal es jugar con la mitad de tus habilidades de soporte para todo el equipo y el resto de daño. Si te vas a enfocar mucho más en soporte, pues colocas más. Y ojo, prestar atención y colocarte las skills de tenacidad, fuerza y trascendencia, justas y necesarias para activar los efectos de lingüística. Yo diría que mínimo 2 de cada. Estas son las más esenciales para support. Después, si tienes bastante daño con respecto a tu equipo, puedes apoyar yendo con más daño y con set de daño puro o con algo de efectos de soporte, y después claramente poniéndote más skills de daño, pero dejando las skills de soporte más esenciales, que te va a ayudar a ti también, no solo al equipo. También obviamente las skills necesarias para los efectos de lingüística, los que además te aumentan buen daño, son las de cantar recio y cantar trascendente, y por supuesto el de aumento de ataque mágico. El resto de skills depende de la situación. Si no hay nadie que congele, por ejemplo, pues lleva la skill para congelar, aunque no es lo mejor para esta clase, ya que si no he visto mal, no tiene nada para reducir las resistencias elementales, algo muy esencial a la hora de congelar. También si no hay nadie que limpie debuffos, pues puedes llevar armonía. Por cierto, yo no suelo decir qué barras de habilidades en concreto llevar,
para cada caso porque depende de la situación. Por ejemplo, si quieres saber la barra para limpieza de daños, yo ya he dicho las mejores skills de limpieza. De ahí cada uno debe evaluar qué más ponerse dependiendo de la dungeon. Y es que hoy en día la gente está perdiendo la capacidad de razonamiento. Hay que aprender a hacer las cosas por uno mismo, un poco al menos. Y más aún si vas a mainear un personaje. Por último, una tabla de calificaciones que la puntuaré con mi opinión según lo que he jugado y demás. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño yo diría que un 6.2, ya que las pocas skills de gran daño que tiene tampoco es que sean la gran cosa, y destacan más solo contra jefes grandes. En soporte le doy un 8.6 ya que tiene casi todos los buffos del juego, pero le falta algo de curación, y con respecto a debuffos, solo tiene reducción de defensa mágica a los enemigos. Por último, en limpieza un 7, ya que tiene varias skills de limpieza buenas, pero exceptuando 2 o 3, a las demás le falta daño o alcance. Además suelen ser un poco lentas de ejecutar, impidiéndote el moverte más rápidamente. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente. Y también para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima. Saludos a mis últimos 10 suscriptores públicos: DRM, Víctor Genio 2 Games, Juanmi, James Safe Planet, Nightbot, Cristian Ramos Martí, Luis Ángel Flores Mena, Marc Casado Gómez, Leo Guzmán y a Secret Al. Muchas gracias por suscribirse y apoyar al canal. También un gran saludo a todos los que comentaron en el último vídeo de Ellsworth. Muchas gracias por el apoyo.